Muy buenas tardes, estudiantes. Bueno, el tema que vamos a desarrollar durante estas 2 semanas es área y perímetro de figuras planas con expresiones algebraicas. Cuando hablamos de figuras planas, hacemos referencia a aquellas figuras que son bidimensionales, es decir, aquellas figuras donde las conforman o sus dimensiones son dos, la base y la altura, o el largo y el ancho. Cuando hablamos área y perímetro de figuras planas con expresiones algebraicas, significa que vamos a determinar el espacio que ocupa una figura en un determinado entorno bidimensional y la longitud del espacio que ocupa dicha figura. El valor del área y del perímetro se va a dar en valores algebraicos. Entonces, aquí vamos a trabajar tres figuras planas inicialmente. ¿Cuáles son? Entonces, vamos con la primera. Cuadrado. Entonces vamos a caracterizar un cuadrado. Un cuadrado es una figura plana que tiene como característica principal que todos los lados son iguales. Todos los lados tienen la misma longitud. Para calcular el área de un cuadrado se usa la fórmula área es igual a lado por lado. Y para calcular el perímetro, la fórmula va a ser perímetro es igual a la suma de los lados. Como son 4 lados y los lados tienen la misma longitud, entonces decimos que va a ser lado más lado más lado más lado. La segunda figura plana que vamos a desarrollar es el rectángulo. Entonces, cuando hablamos del rectángulo, ¿cuáles son las características fundamentales del rectángulo? El rectángulo es una figura la cual tiene como característica que dos lados son iguales y los otros dos lados tienen diferente longitud. Para hallar el área de un rectángulo, la fórmula es área es igual a la base por la altura. Y para hallar el perímetro de un rectángulo, el perímetro va a ser igual a la suma de los lados. Es decir, que nos sería base más altura más base más altura, ¿sí? O también se puede representar como 2 por la base más 2 por la altura. ¿Listo? Bueno, y la tercera figura que vamos a desarrollar en estas 2 semanas es el triángulo. El triángulo es una figura plana que tiene como característica que sus tres lados, y estos lados, de acuerdo a sus longitudes, se clasifican en tres. ¿Cuáles son? Entonces, un triángulo que tiene todos los lados iguales se llama triángulo equilátero. Si es un triángulo que tiene dos lados iguales y un lado desigual, se llama isósceles. Y si es un triángulo que todos los lados son desiguales en cuestión de longitud, entonces se llama escaleno. Cuando hablamos del triángulo y vamos a calcular el área y el perímetro, vamos a hablar de un triángulo generalizado. Entonces, para hallar el área de un triángulo, la fórmula es base por altura sobre 2. Es decir, que el área de un triángulo es la mitad del área del rectángulo. Y para calcular el perímetro, como es un triángulo, entonces el triángulo tiene tres lados. ¿Y cómo se calcula el perímetro? Sumando las longitudes de los tres lados. Entonces va a ser base más el lado más la longitud del otro lado. Bueno, aquí ya tenemos las tres fórmulas básicas que vamos a usar en este caso. Vamos con algunos ejemplos. Entonces comenzamos. Primer ejemplo, o ejemplo número 1. Dice así:
cuál es el área y el perímetro que ocupa un lote en forma cuadrada con dimensión de lado 4x al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la primera pregunta, primer problema. Entonces, cuando tenemos un problema de estos, lo primero que hemos de realizar es la figura. Entonces, como dice que es un lote en forma cuadrada, vamos a dibujar un cuadrado. ¿Nos quedaría? ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un cuadrado que digamos que va a representar el lote. ¿Sí? Representa el lote. Dice que la longitud del lado de este cuadrado es 4x a la 2. Significa que este lado, la longitud es 4x a la 2. Como es un cuadrado, significa que esta longitud también mide 4x a la 2. Este lado 4x a la 2 y este lado 4x a la 2. ¿Por qué todos los cuatro lados miden 4x a la 2? Porque como es un cuadrado tiene todos los lados con la misma medida. Bueno, vamos entonces a calcular el área y el perímetro. Entonces decimos área. Entonces la fórmula para hallar el área de un cuadrado es lado por lado. ¿Qué significa? Pues aquí donde está lado vamos a reemplazar por este término o por este polinomio que tenemos aquí o esta expresión algebraica. Entonces sería igual a lado. El lado es 4x al cuadrado, entonces en paréntesis colocamos 4x al cuadrado por lado, que es la misma longitud, que sería igual a 4x al cuadrado. Es decir que el área va a ser igual a. Entonces aquí lo primero que aplicamos es la ley de los signos. Entonces más por más da más. Multiplicamos los coeficientes. 4 por 4 da 16. Aquí x a la 2 por x a la 2 nos queda x y sumamos los exponentes. 2 más 2 nos da x a la 4. Y listo, calculamos el área de este cuadrado. Ahora vamos a calcular el perímetro. El perímetro. Entonces, para calcular el perímetro de un cuadrado, la fórmula es perímetro es igual a lado más lado más lado más lado. Significa que vamos a sumar 4 veces la longitud del cuadrado. Entonces decimos el perímetro es igual a 4x a la 2 más esta longitud, que es lo mismo, 4x al cuadrado, más esta longitud, 4x al cuadrado, más esta longitud, que también es 4x al cuadrado. Entonces decimos perímetro es igual. En este caso miramos si son términos semejantes. Nos damos cuenta que son todos términos semejantes. ¿Por qué son términos semejantes? Porque todos tienen la misma parte literal, x al cuadrado y x al cuadrado. Como son términos semejantes, lo que hacemos es operar, en este caso sumar los coeficientes. Entonces decimos 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4 nos da 16. Y colocamos la misma parte literal, que en este caso es x al cuadrado.
Y listo, chicos, hemos calculado el área y el perímetro de esta figura cuadrada. Pero la pregunta es, ¿cuál es el área y el perímetro que ocupa un lote en forma cuadrada? Entonces la respuesta sería, el lote ocupa un área de 16x a la 4 y un perímetro de 16x al cuadrado. Y listo, chicos, hemos realizado el primer ejemplo donde se aplica para hallar el área y el perímetro de un cuadrado.